Don Walter Guevara, habilitemos su micrófono y a ver su consulta a nuestros expositores. Sí, mi primera consulta había sido el caso de Perú, notable que cuarto de siglo de ortodoxia neoliberal en economía libre de mercado, apoyo a la democracia representativa y todo eso se fragmenta. Parecería una reacción tardía del electorado peruano respecto a lo que está pasando en otros países, ¿no? Incluido Estados Unidos, donde con Donald Trump hemos visto, tal vez con un signo de derecha, el mismo tipo de reacción, con matices más, matices menos. Entonces yo simplemente expresaba extrañeza extrema por qué en Perú ha tardado tanto en llegar a esta reacción. Martín, creo que tanto la preocupación de Liliana como de don Walter Guevara está en el chat. No sé si quieres referirte a ello. Sí, gracias. Un comentario, dos comentarios rápidos sobre lo que recién decía Walter Guevara. Yo distinguiría, digamos, las preferencias de los electores de la respuesta, digámoslo así, de la élite política, ¿no? Porque no hay que olvidar que en Perú, en 2006, Alan García ganó la elección con un discurso crítico con el neoliberalismo, ¿no? Él por ejemplo, hizo una campaña hablando en contra del Tratado de Libre Comercio, que luego él mismo terminó firmando un poco más adelante en el gobierno, ¿no? Y luego, en el 2011, la elección la ganó Ollanta Humala con un perfil, digámoslo así, también contrario al modelo económico, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se mostró allí, digamos, la relativa fortaleza de, ¿cómo decirlo?, de cuadros técnicos en el Estado, influencias de la tecnocracia internacional, que lograron persuadir tanto a García como a Ollanta Humala de que lo más conveniente para ellos era seguir el camino de la ortodoxia económica, porque eso es lo que estaba permitiendo que el país creciera y redujera la pobreza y tuviera logros importantes, ¿no? La novedad, bueno, y fíjense que en el año 2000, en enero del 2020, esta elección que tuvimos cuando después del cierre del Congreso dominado por el Fujimorismo, uno podría decir que fuerzas políticas más o menos de centro armaban mayoría en el Parlamento. O sea, si ustedes me hubiesen preguntado en enero del 2020 cómo se iba a comportar el Congreso, yo les hubiera respondido que suponía que iba a tener una tendencia relativamente moderada. Pero no, este Congreso ha demostrado una lógica totalmente diferente y esa es la novedad. No tanto el que los electores tuvieran aspiraciones de cambio, sino que antes la élite política escuchaba mucho, por decir, al presidente del Banco Central de Reserva, escuchaban mucho lo que decía el ministro de Economía y escuchaban mucho lo que decían los representantes de los organismos financieros internacionales. Ese es el gran quiebre. Ahora la gran mayoría de representantes en el Parlamento, cuando el presidente del Banco Central llama la atención sobre la importancia de la estabilidad monetaria, dicen, ¿qué saben esos intelectuales de escritorio que no tienen vínculo con la realidad del pueblo? ¿No? Ese tipo de respuesta, como les decía, en Perú no se oía al nivel en el que se está oyendo, hacía, como les decía, como más de 20 años, ¿no? Esa sería la gran novedad. Luego había esta pregunta sobre cómo se van a dar los endoses de votos en la segunda vuelta. Yo creo que los votantes más de derecha, digámoslo así, más anticomunistas, por así decirlo, ciertamente no van a dudar por votar por Keiko Fujimori, ¿no? Ahora mismo ya empezó a darse una dinámica pues polarizada en donde el lado fujimorista dice no podemos permitir que el comunismo llegue al poder y que nos va a llevar a una nueva, a repetir el fracaso de Venezuela,
Y por supuesto, del otro lado, lo que se dice, bueno, Keiko Fujimori es la encarnación de una clase política corrupta que ha estado todo el tiempo en el poder y que se quiere perennizar ahí, ¿no? Entonces, con la votación de los candidatos conservadores, yo creo que a Keiko Fujimori no le alcanza, ¿no? Tiene que hacer algo más para lograr ganar votos de base popular. Y en el caso de Castillo, él tiene que tratar de convencer, digámoslo así, a los sectores medios que empiezan a tener mucho miedo de una candidatura radical, ¿no? Gracias. Daniel, no sé si quieres referirte al comentario que hizo don Walter Guevara en el chat y luego abrimos nuevamente la ronda de intervenciones de nuestros participantes. Sí, creo que lo que sugiere Walter tiene que ver con el segundo escenario que les he planteado, ¿no? Uno de gobernabilidad conflictiva, bajo el cual se trata de imponer un conjunto de políticas ignorando a los otros actores, pero que recibe respuesta, en este caso, como dice Walter, de la sociedad civil, ya sea de manera organizada o espontánea, como el año 2019, y tenemos conflictividad en las calles, ¿no? Pero es un escenario de conflicto al que lleva, de cualquier manera, y esto es lo que me parece importante, el seguir insistiendo desde el gobierno con el discurso del golpe de Estado, porque el golpe de Estado al final es un discurso de suma cero, o se gana o se pierde. Si fue golpe, es necesario castigar a todos los golpistas, no hay posibilidad alguna de generar negociación, diálogo con los otros actores por su conducta criminal que debe ser castigada con la cárcel. Y me parece que lo que está haciendo el gobierno con ese discurso es llevarnos ya sea al escenario 2, de gobernabilidad conflictiva, o al 3 de estabilidad autoritaria en caso de que logren el control de las demás instituciones y que minimicen el conflicto social, ¿no? Gracias, Daniel. Carlos Lacerna, luego María Teresa Segar. Carlos, habilita tu micrófono, por favor. En realidad son dos preguntas muy breves. El año pasado parecía que el FREPAP en el Perú era una fuerza creciente, aunque nos llame la atención, pero era una fuerza creciente y aparentemente hoy está desaparecida del mapa político. Y en el caso del Ecuador, quería preguntarle a Simón, por lo que leí en la primera vuelta, la izquierda en general, globalizada, sin acuerdo, había logrado casi un 60 o más % de la votación. ¿Qué es lo que ha pasado para que haya cambiado esa figura tanto en el Perú como en Ecuador? Gracias, Carlos. María Teresa, por favor, con tu comentario y consulta. Tu micrófono, por favor. Y muy breve también. A mí me gustaría escuchar algún comentario sobre qué ven en común ustedes, quizás preocupante, en estos 3 países del área andina, ¿no? Lo que ya sabemos, bien hartos años, es que hay un escenario de debilidad institucional, que hay una crisis de los partidos políticos, de la representación. A mí me preocupan 2 cosas. Uno, esto que parece ser una especie de orientación hacia un clivaje ideológico muy polarizado, ¿no? Un vaciamiento realmente del centro. El centro no parece tener opción en nuestros países, ¿no? Y la gente está optando por extremos como Lasso en Ecuador, o si sale este señor Pedro Castillo en Perú, y bueno, aquí en Bolivia Arce se ha impuesto otra vez, ¿no? Entonces, esto va muy aparejado a este otro riesgo que quería también consultarles cómo lo ven, de esto que se llama ahora las democracias autoritarias, ¿no? De que estos personajes, desde una visión muy parcial de la realidad, ¿no? Muy específica, digamos, tiendan a casi automáticamente a caer en escenarios de imposición y de autoritarismo, ¿no? Eso, nada más. Gracias. Gracias, María Teresa. Freddy Camacho, y luego volvemos a nuestros expositores. Freddy, tu consulta, tu micrófono. Gracias. En realidad es casi lo mismo que plantea María Teresa, ¿no? ¿Cuál es la tendencia en la región respecto a esa contradicción entre democracia autoritaria hacia el monopartidismo y la democracia pluralista, ¿no? ¿Cuál es la tendencia general que ven los expositores?
Gracias. Gracias, Freddy. Empezaremos con Simón para que se reivindique de la participación, a ver si ahora sí la técnica nos acompaña. Adelante, Simón. Tu micrófono, por favor. Esperemos que ahora sí no se caiga. Estoy con este problema hace más de 2 meses y no pueden arreglarlo. Pero bueno, a ver, primero respecto a lo de Carlos, sí, si uno suma las fuerzas de izquierda, o sea, el correísmo, si es que lo consideramos de izquierda, yo ahí tengo mis dudas, pero dejémoslo ahí, el correísmo más Pachacuti, podríamos decir que suman, sí, casi un 60% de la votación o por ahí, ¿no? Pero también podemos hacer otros tipos de sumas. O sea, podemos decir, por ejemplo, que el otro 60% del país votó en contra del correísmo. O podemos decir, como lo ha dicho la candidatura de Guillermo Lasso, que 60% del electorado votó por un modelo de economía abierta. Entonces, hay diversas lecturas en ese sentido, pero más bien creo que la pregunta puede llevarnos a algo que es muy importante, y es que creo que se abre en este momento en Ecuador una disputa por la conducción de la izquierda entre el correísmo y digamos, esta izquierda encabezada por Pachacuti, que sale fortalecido de esta elección. Y es una izquierda más renovadora, digamos, en muchos aspectos, ¿no? No me voy a detener, pero obviamente es una izquierda, además, que vuelve a la izquierda más orgánica y no la izquierda caudillista de Rafael Correa, ¿no? Entonces creo que ahí ese va a ser un tema muy interesante de aquí en adelante. Va a depender mucho de cómo se conduzcan, de cuál sea la conducción de la victoria. Es decir, saber administrar la victoria por parte de Yacu Pérez o de Pachacuti en general, ¿no? Porque es una victoria de ellos, a pesar de quedar en tercer lugar, pero si comparamos con el histórico de votación del movimiento indígena, de Pachacuti, su expresión política, esto sin duda es un fenómeno que van a tener que saber administrar. Respecto a las otras dos preguntas, que en realidad son una, yo creo que el riesgo de democracia autoritaria venía más por el otro lado que por el lado de Guillermo Lasso. Es decir, venía más por el lado de Andrés Arauz. ¿Por qué? Porque ya tuvimos en Ecuador una expresión de ese tipo. Tuvimos una persecución a los movimientos sociales, tuvimos una persecución a los medios de comunicación, es decir, tuvimos rasgos autoritarios fuertes, que son la crítica que se le ha hecho siempre a Rafael Correa y que tiene, digamos, fuertes bases, sólidas bases para argumentarla, ¿no? Creo que, por otro lado, Guillermo Lasso tiene una posición débil políticamente. Su partido, que se llama Creo, tiene apenas 12 asambleístas en la Asamblea Nacional, de un total de 137, es decir, menos del 10%. ¿Ya? Su partido aliado, que fue aliado en la elección, el Partido Social Cristiano, viejo partido, digamos, del escenario ecuatoriano, tuvo 18. Entre los dos tienen 20 asambleístas, ¿no? El correísmo tiene 49 y Pachacuti tiene 27. ¿Ya? El resto, unos 14, son de pequeñas organizaciones, minúsculas, en fin. Por lo tanto, tener mayoría en la asamblea va a ser imposible para cualquiera de ellos. Perdón, no imposible, va a ser muy difícil, porque el esquema de alianzas que uno puede plantearse en las distintas formas que puedan darse va a ser muy, muy complejo, y solamente van a llegar a alianzas muy específicas, muy puntuales. Por esa razón, Guillermo Lasso está moderando sus posiciones, que ya moderó en la campaña, pero está moderando también en términos de su futuro gobierno, y está convocando a un gobierno de unidad nacional.
está ofreciendo colaboración, digamos, puestos para colaboración de los partidos, ¿no? Básicamente de Pachacutic, ¿no? Y dice incluso que se abriría a dialogar con el correísmo. Entonces, esto va a ser un problema, digamos, bastante complejo para el gobierno de Lasso y va a tener que actuar con mucho cuidado, porque el Ecuador necesita en este momento una serie de reformas y de leyes, sobre todo en el campo económico, que van a tener que pasar por la Asamblea Legislativa y que le va a resultar muy difícil a Lasso conseguir eso. Por lo tanto, esta corrida al centro que señalaba yo como estrategia de campaña va a tener que mantenerla en su gobierno. Creo que por ahí iría la cosa. Gracias, Simón. Martín, tu comentario. Sí, gracias. Bueno, a ver, la pregunta puntual sobre el FREPAP. Yo creo que hay una constante en el Perú que puede sonar paradójica, pero realmente uno ve un patrón, y es que todo grupo político que ocupa posiciones de poder y que logra tener cierta visibilidad política se incinera en ese proceso, ¿no es cierto? Y en el siguiente proceso electoral le va muy mal, o sea, lejos de capitalizar, ejercer el poder, lejos de beneficiarse de la exposición, termina siendo muy malo en términos políticos, ¿no? Y entonces yo diría que eso también le ha pasado a FREPAP. En general, todos los grupos que han tenido representación parlamentaria en este Congreso están muy desprestigiados y la gente pues como que les está dando la espalda, y probablemente el FREPAP no obtenga representación en el próximo Congreso y además pierda el registro electoral porque creo que no va a llegar a alcanzar el 5% de los votos, ¿no? Pero como les decía, esto me parece que es una constante, ¿no? Los partidos que han gobernado entran en una crisis tremenda y se les ve muy mal en la elección siguiente, y en general diría yo que a los partidos que han tenido notoriedad en el Parlamento les ha ido muy mal, ¿no? Otro ejemplo es el Partido Morado, un partido que, digamos, el candidato Julio Guzmán tuvo una participación expectante en la elección del 2016, formó un partido, se organizó este Partido Morado, no le fue muy bien en la elección del 2020, tuvieron algunos parlamentarios, en medio de la crisis posterior a la destitución de Vizcarra, Francisco Sagasti del Partido Morado terminó siendo el presidente, ¿no? Y nuevamente, yo creo que la hipótesis más certera es que el hecho de que el Partido Morado, digámoslo así, esté gobernando el país a través del presidente Sagasti afectó muy negativamente la candidatura de Guzmán, y ahora el Partido Morado está tratando de arañar votos para ver si pasa la barrera electoral, ¿no? Eso, como les diría, yo me atrevería a decir que hay una suerte de patrón, ¿no? Y los que sobreviven pues reducidos a su mínima expresión. Y para comentar rápidamente este tema de María Teresa y otros sobre el vaciamiento del centro, efectivamente, en Perú hemos tenido eso, ¿no? Yo diría que lo mal que le fue a Vizcarra, y además los escándalos más recientes, ¿no? Con la famosa vacunación esta que hizo el presidente Vizcarra un poco a escondidas, ha mellado muchísimo su credibilidad. Lo mal que nos está yendo en el manejo del COVID ha debilitado mucho las opciones de centro, ¿no? Expresadas en Vizcarra y en Sagasti. Y lo que tenemos ciertamente es extremos que se han fortalecido, ¿no? Cuya retórica empieza a teñir cada vez más la esfera del debate público, ¿no? Ahora, me parece que, digamos, yo no sé si siendo optimista o pesimista, ¿no? Me parece que esta etapa de grandes partidos hegemónicos y de democracias autoritarias podría estar llegando a su final con esta suerte de declive relativo del MAS y el declive relativo del correísmo, ¿no?
pero digamos, sin que sea disipado del todo, empieza a emerger otro riesgo, ¿no? Que es el riesgo de la polarización, de una lógica cada vez más signada por la confrontación y por problemas de gobernabilidad, ¿no? Esto que decía Simón del manejo del Parlamento en Ecuador, también lo vamos a sufrir nosotros en Perú en los próximos años, ¿no? Gane quien gane, va a tener una representación parlamentaria muy pequeña, va a tener grupos opositores muy fuertes y entonces corremos el riesgo en el Perú de repetir esta dinámica que vivimos en 2016. Es decir, un Congreso que amenaza al presidente con declarar la vacancia por incapacidad moral y un presidente que amenaza al Congreso de pedir la disolución porque es decir, a través de pedidos de confianza al Parlamento, y si el Parlamento les niega la confianza, forzar un cierre del Parlamento, ¿no? Podemos seguir en esa dinámica un poco destructiva, ¿no? Gracias, Martín. Daniel, y si además podrías referirte al comentario que hace Lalo Rodríguez en el chat, de manera de ir cerrando las participaciones, y vamos a tener una más y una última ronda de despedida de cada uno de ustedes. Daniel. Perfecto. Rápido sobre el tema de las democracias autoritarias. El único dique de contención para el impulso mayoritario de las democracias, para que una democracia no se convierta en una dictadura, es la existencia de instituciones independientes que hagan los pesos y contrapesos republicanos, que garanticen que no sé, que eviten Hitler en Alemania, ¿cierto? Que es un gobierno que llega al poder por medio mayoritario, pero al no tener esos diques institucionales, lo rebasa y se dura. Entonces, es por eso que yo he hecho énfasis en mi presentación en el tema de la debilidad de las instituciones, que es un problema general en América Latina, en democracias como las nuestras, pero me parece que es muy claro y que llega a un punto crítico en Bolivia actualmente con, de nuevo, los niveles ridículos a los que ha llegado la administración judicial en el país, ¿no? Ha sido vergonzoso cómo las acusaciones desde la fiscalía y las actitudes de los jueces han ido cambiando después de la renuncia de Morales, durante el gobierno de Áñez, al conocerse la victoria de Arce. Es completamente vergonzoso y es una muestra de que en Bolivia en este momento no existe este dique institucional de contención de los impulsos mayoritarios, y a mí me parece que el riesgo mayor de la democracia en América Latina, pero particularmente en Bolivia, está ahí en esa debilidad crónica de las instituciones. Y en relación a si es que la derrota del MAS en las gobernaciones, en las 4 gobernaciones, es derrota del MAS o es victoria de la oposición o de otro MAS, a mí me parece que el MAS como partido es una estructura centralista y vertical que no admite la posibilidad de otro MAS, ¿no? Otra fracción del MAS no existe porque se rompe la lógica orgánica del partido que es controlada de manera vertical y sobre la base de sus organizaciones sociales. Si alguien se sale del partido, inmediatamente se convierte en oposición, independientemente de la cercanía ideológica que pueda tener o de la capacidad de representar y movilizar a los mismos votantes que hubieran votado por el MAS. Si se salen de la estructura, se salieron y se convirtieron en oposición. Entonces, las oposiciones, el error me parece que está en pensar en la derecha como la oposición en Bolivia. Existen oposiciones y cada vez van a existir más oposiciones desde la izquierda y desde el movimiento popular que están opuestas al gobierno del MAS por un conjunto de razones, sin necesariamente tener una diferencia en términos ideológicos. Y en verdad no sé quién capitaliza los errores que comete el MAS. Mientras la oposición no sea capaz, mientras alguien en la oposición, un partido político en la oposición no sea capaz de generar una propuesta y de generar una estructura partidaria,
todos van a seguir jugando, nada más a disputarle pequeños espacios al MAS y a ganarle victorias, victorias pírricas, ¿no? Pequeñas cosas aquí y allá, pero mientras no haya una organización política capaz de estructurar una organización nacional y de tener una propuesta que implique, más allá de votaré por cualquiera que no sea el MAS, siempre vamos a hablar de derrotas parciales de MAS y nunca de una victoria de la oposición o de alguna fuerza de la oposición. Gracias, Daniel. Las dos últimas intervenciones antes de ir cerrando, vamos a invitar a don Roberto Lacerna y a Juan Cristóbal Soruco, que tienen algunos comentarios. Roberto, adelante. Muchas gracias. Mil disculpas por la tardanza, estaba escuchando con un oído la primera parte de las intervenciones. Afortunadamente, esto queda en el Facebook para todos los que están acá y quieran repetir el plato, va a quedar varios días allá en el Facebook. Mi primer comentario es que me parece que las etiquetas de izquierda y derecha en general y las otras etiquetas que suelen usar los medios de comunicación no nos ayudan a entender lo que ha estado pasando y lo que puede suceder en el país, porque sumar izquierda, sumar derecha, democracia autoritaria, ¿no? Etcétera, realmente no resuelve, no nos permite entender lo que está detrás de cada una de estas candidaturas y detrás de cada uno de estos fenómenos. Coincido absolutamente con el planteamiento de Daniel sobre el tema de que estamos aprendiendo finalmente, por lo menos en Bolivia, de que la democracia es algo más que votar, es también respeto a la ley. Y si no existe justicia, un sistema judicial que haga respetar la ley y que empiece respetando la ley, la democracia se debilita espantosamente, que es lo que estamos viviendo en el país en este momento. Por último, quisiera hacerles una pregunta, en realidad a los tres, que tiene que ver con esta idea de la polarización. Tengo la impresión de que gran parte de la idea de polarización es falsa. Tiene que ver con el hecho mismo de una campaña electoral. Una campaña electoral, de todos modos, los participantes tratan de polarizar, tratan de antagonizar, de mostrarse distintos a los demás y de convencer a la gente de que también está polarizada. Pero en la base social, posiblemente la situación no es tan clara, no es tan nítida. Y por eso resulta tan maleable y tan movida la situación de los partidos. Por eso no hay certezas en los discursos políticos para atraer a la población. Y ahí juega mucho, creo yo, en la idea de crear esta imagen de polarización, el tema de la segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta en el Ecuador, que se ha producido y aparece, claro, un país extremadamente polarizado entre Lasso y Arauz. Lo vamos a tener en el Perú, en los próximos meses va a ser de extrema polarización entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y lo hemos visto en las últimas elecciones acá en Bolivia, especialmente en las segundas vueltas de los gobernadores. Frente a eso, mi pregunta es, ¿no sería más conveniente empezar a pensar, a discutir y a plantear con más rigor y con más persistencia el recurrir al parlamentarismo para reconstituir nuestras democracias? Es decir, en una democracia parlamentaria, ¿no es cierto?, podemos tener un parlamento muy atomizado, 10, 12, 13 fuerzas políticas, ¿no es cierto?, pero el parlamento es un escenario de negociación y la elección de un primer ministro, de un presidente de gobierno, lo que sea, desde el parlamento, obliga al consenso, obliga a la concertación, obliga a la negociación, en tanto que una segunda vuelta crea la ilusión de una falsa mayoría, polariza al país y lo distancia del Parlamento. Entonces vamos a tener casos de un presidente que se siente elegido con 53%, pero tiene solamente 12 diputados en su Parlamento, como lo mencionaba Simón, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esta es también una otra lección que podríamos tratar de obtener de esta polarización forzada por las segundas vueltas, que son, por supuesto, propias de un régimen presidencialista que apunta a generar caudillos, etcétera, y no a resolver problemas de la democracia a partir de la concertación y la negociación. Ese es mi comentario y mi pregunta a los tres colegas. Gracias, Roberto. Juan Cristóbal, por favor, y después pasamos a nuestros expositores.
Sí, en la línea de lo que dice Roberto, el problema es que mientras hayan posiciones ideologizadas de la confrontación, parlamentarismo o presidencialismo con diques y contra diques no van a funcionar. Yo creo que es el grave problema al que nos ha conducido los adherentes al socialismo del siglo XXI. O quieren todo o nada, y son incapaces de entrar en negociaciones. Esto estamos viendo como tragedia en Bolivia. Habiendo un tema como de justicia que ayudaría a la gobernabilidad del propio presidente, la instrucción de que la justicia es un instrumento de poder y punto impide negociación. En lo que yo veo, veo muchas diferencias entre los tres países. Creo que a veces queremos hacernos cierta idealización sobre generalidades. Lo único que yo veo común es cómo podemos reorganizar un sistema político. Estamos viendo que la expresión partido tradicional ya no tiene capacidad de poder desarrollar una vida política con visas de victoria, derrota, pero alternancia. Cuando dicen en Bolivia solo hay más, nos olvidamos que a los demócratas fue un intento de construcción de como 10 años que están y no han podido sobrepasar la región por un lado. Incluso en la región los poderes corporativos han intentado sacarle de raíz, pero había un intento que Camacho, con toda la parafernalia, no ha superado la votación que tuvo Costa en la anterior elección. Entonces, había un intento de hacer partido a la tradicional, pero que tampoco logra trascender. Es decir, ¿cómo podríamos trabajar sin descartar las posibilidades de cambio estructural de forma de gobernanza? El tema de justicia que se planteaba es clave porque realmente estamos yendo a un caos, a una anomalía, pero espantosa, de la que no sé cómo saldremos. Pero la representación de la gente, ¿a través de quién se va a representar la gente? Esas lealtades que uno tenía al MNR, espantosa, de la que no sé cómo saldremos, pero la representación, algo está, ¿no? Ya me confundió al escucharme, creo que he dicho macanas, pero en fin, me parece que lo que falla es decir, no estamos pudiendo encontrar mecanismos de representación política. Antes el movimentista era movimentista hasta el final, el falangista, hasta ahora hay falangistas, quien creyera. Después había los apristas, los PP en Perú, la izquierda democrática, los otros en Ecuador, donde la gente estaba con ellos. Eso se ha perdido. Y creo que uno de los grandes problemas es que no encontramos cómo salir, habiendo persistido con cierto éxito en Ecuador y en Bolivia, en la región, una organización tipo MAS, que es una alianza de sindicatos o de corporaciones. Entonces, creo que por ahí tendríamos que trabajar, no sé si les parece. A ver, invertiremos la intervención. Daniel, tu criterio y ya que es tu última intervención, tu despedida al final. Gracias. El tema del parlamentarismo es uno que tiene muchísima discusión. Y ahí el único país, Martín nos puede contar, porque el único país que ha hecho esfuerzos en avanzar hacia un régimen parlamentarista o semiparlamentarista en América Latina es precisamente el Perú, ¿no? Lo cual seguramente ha enriquecido la calidad y la relevancia del debate en la Asamblea Legislativa, pero ha hecho poco para evitar la situación extrema en la que están en este momento, ¿no? De la cual ya hemos hablado. Entonces me parece que no sé, en una región con una tradición tan profundamente caudillista y con una historia política basada en el presidencialismo, es difícil pensar en modificaciones institucionales que lleven hacia el parlamentarismo, ¿no? Pero de nuevo veamos el caso del Perú.
Bueno, la ventaja de la polarización es que genera identidades políticas que son la base de la representación política. Entonces, la polarización está mal, nos incomoda de alguna manera, pero sirve porque genera de nuevo esas lealtades partidarias que al final son las que le dan sentido a la política y hacen que todo se convierta en partidos, el partido Tres Ositos versus el partido, no sé, cualquier otra cosa, partidos que pierden la capacidad de interpelar ideológicamente a los votantes, son partidos que pierden su capacidad de representación sustantiva, y me parece que eso es algo que de alguna manera se evita con la polarización y con la ideologización en torno a la polarización. Entonces, de alguna manera la polarización es un mal necesario al momento de crear precisamente lo que Juan Cristóbal está reclamando, ¿no? Bases de representación sustantiva para los ciudadanos. Y ahí que tengo un comentario veloz a una cosa más que decía Juancho. No sé si, yo no creo que el esfuerzo por consolidar democracias autoritarias se pueda pensar como algo que solamente se hace desde el socialismo del siglo XXI o desde la izquierda con sus tendencias autoritarias en América Latina. Me parece que el mejor ejemplo de eso es precisamente Donald Trump en los Estados Unidos, que ha hecho los más grandes esfuerzos por controlar el sistema de justicia, para controlar la Corte Suprema de Justicia con los jueces que pone, precisamente para socavar las bases de la independencia de las instituciones judiciales. Entonces, como el mundo es redondo, al final la izquierda en su extremo se encuentra con la derecha en su extremo y actúan de manera bastante similar, ¿no ve? Pero a lo que quiero ir es que no es solamente pecado del socialismo del siglo XXI, sino de varios más. De nuevo, pero les agradezco la invitación. Si el Trump es igualito al Evo, al Maduro, por eso izquierda-derecha me es frágil. Juancho, no desordene. Está bien, no, gracias por la invitación de nuevo y un gusto compartir con Simón y Martín y todos ustedes. Gracias, Daniel. Martín, tus comentarios y tu despedida. Sí, gracias. Bueno, a ver, rápidamente, en esta discusión sobre el presidencialismo y el parlamentarismo, en general, yo en esta discusión sí tiendo a ser conservador, ¿no? Soy de los que cree que mejor es tratar de mejorar lo que tenemos antes que ensayar fórmulas que no sabemos qué resultado van a tener. Y en el caso concreto de Perú, yo creo que el gran problema con el parlamentarismo es la pobreza de la representación parlamentaria. Lo que hemos visto en el Perú en los últimos años es que el Parlamento, digamos, con la crisis de los partidos políticos, el Parlamento se está llenando de intereses particularistas. Digamos, ¿quiénes son los que hacen campaña y ganan elecciones en las regiones y obtienen representación parlamentaria? Son empresarios locales, ¿no? Por lo general ese es un perfil, por ejemplo, recurrente, empresarios locales que tienen dinero para hacer campañas y que son muy informales y que muchas veces tienen vínculos con actividades informales y hasta ilegales, ¿no? Entonces, ese es un patrón que es muy recurrente y que se ve con cada vez más frecuencia en el Perú, ¿no? ¿Quiénes son los que son capaces de hacer campañas electorales en las regiones y ganar? Bueno, quienes mueven dinero, y el dinero suele estar asociado con la informalidad. Antes, cuando los partidos pesaban un poco más, uno tenía líderes parlamentarios que podían, entre comillas, someter a estos intereses particularistas, y los partidos tenían más o menos un perfil ideológico, programático en el Parlamento. Pero eso en el Congreso del 2000 lo hemos perdido, ¿no? Ahora uno no sabe cómo van a votar las bancadas, ¿no? Acción Popular, por ejemplo, en este Congreso del 2020 tiene como 4 o 5 facciones y uno nunca sabe cómo es que van a votar. Alianza para el Progreso, por ejemplo, en cuanto a la vacancia del presidente Vizcarra,
El líder del partido dijo que iban a votar en contra y la bancada parlamentaria votó a favor, ¿no? O sea, el proceso legislativo es totalmente imprevisible y se termina reduciendo a un toma y daca de lo más pedestre, digámoslo así. Entonces, ese es el gran problema con una lógica parlamentaria en el país, por lo menos en el Perú, dadas las circunstancias, ¿no? Estoy de acuerdo con que, ya con esto termino, que la polarización puede ser aparente en términos, porque está muy asociada a la elección. Sí, yo también les decía que creo que la gran mayoría de los peruanos no se sienten representados por ninguna de las opciones, y dos minorías un poco extremistas son las que están protagonizando la segunda vuelta, pero en medio de un gran escepticismo y de un gran desánimo de los ciudadanos, ¿no? El problema es que la campaña de Fuerza Popular puede terminar siguiendo una lógica muy macartista, digámoslo así, y esa lógica, pues, otra vez, tiñe el debate político y puede teñir también la lógica de un sector importante del Parlamento, y luego Pedro Castillo maneja un discurso anti-establishment muy radical, que nuevamente, tanto uno critica a las instituciones que al final termina legitimando ese discurso. Solamente termino contándoles que el primer discurso que hizo Pedro Castillo, cuando los periodistas lo van a buscar, cuando los primeros sondeos, el boca de urna y el conteo rápido decían que Castillo había quedado en primer lugar, el primer discurso que hizo Pedro Castillo, digamos, prácticamente con lo que empezó su campaña en segunda vuelta, fue decir: nos han criticado mucho los politólogos, los economistas, los abogados, que nos dicen qué es lo que no podemos hacer, ¿no? Que nos dicen que hay cosas que no se pueden hacer en la economía, hay cosas que no se pueden hacer porque son inconstitucionales, esos politólogos que nos dicen que nos tenemos que moderar, que buscar consensos, esos son los que han llevado al país al fracaso y no les vamos a hacer caso, ¿no? Ese fue su primer mensaje, ¿no? Así que ya se imaginan cómo vienen las cosas, ¿no? Gracias. Bueno, tienen una mano dura aparentemente en el Perú, como la tenemos también nosotros por acá. Simón, tus comentarios y tu despedida, por favor. Gracias, José. Veo que en Perú hay una polarización, politólogos versus el resto del mundo, más o menos, ¿no? A ver, primero que nada, sobre la polarización. Sí, la campaña, por supuesto, polariza, y la campaña de segunda vuelta polariza mucho más, evidentemente. La segunda vuelta es, en ese sentido, bastante negativa y no da una imagen real de las fuerzas existentes. Pero hay casos en que la polarización va mucho más allá. Nosotros vivimos 10 años de polarización con los gobiernos de Rafael Correa. Eso fue una polarización permanente. Eran los buenos y los malos. No habían términos medios. Y hasta este momento, la campaña de Andrés Arauz fue hecha en esos términos. Y en unos términos que además, por ejemplo, no se reconocen matices en términos, digamos así, dentro de la misma izquierda, ¿no? Simplemente es de izquierda el que está con el líder y el resto están en la derecha, aunque sean socialdemócratas, que sean de izquierda moderado, lo que fuera. Entonces, ahí hay un problema que es mucho más serio que eso, y sobre todo cuando determinadas fuerzas llegan al poder. Lo mismo puede decirse del caso colombiano con Uribe. Es decir, no es aquí, como alguien ya lo dijo, no es un problema del color de los dirigentes y qué sé yo, sino que esto se presenta bajo diversas formas, diversas posiciones. Segundo, sobre el tema del parlamentarismo. Yo he escrito al respecto, he sido un fanático del parlamentarismo, creo que teóricamente el parlamentarismo es un sistema mucho mejor que el presidencialismo, sin duda, pero requiere muchas cosas. Y una de las cosas que requiere, entre las varias, es un sistema de partidos relativamente fuerte, estable, con partidos responsables, algo de lo que decía Daniel, instituciones.
¿no? Y dentro de esas instituciones, partidos, por supuesto. Fijémonos los casos de Europa, de países que han tenido sistemas de partidos débiles o sistemas débiles de partidos. Polonia, Hungría, algunos otros países de Europa del Este e incluso Cataluña. Cataluña en sí misma, ¿no? No me refiero a su conflicto con el resto de España, sino internamente, que no puede formar gobierno, que tiene una fragmentación, en fin, ¿no? Y ahí el parlamentarismo empieza a fracasar. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y quisiera terminar contando simplemente un par de hechos que tienen que ver con esto y que sucedieron acá. En el año 1998 se hizo una constituyente acá. En Ecuador hacemos cada 10 años constituyentes en promedio en la historia, ¿no? Y la que correspondía hacer en el 98 se la hizo y uno de los asambleístas me pidió a mí que le acompañara porque yo había escrito sobre el tema y él, bueno, él pidió la palabra para proponer ir a un régimen parlamentario. ¿Cuánto duró el debate? Exactamente el tiempo que él se demoró en presentar simplemente la idea de decir, quiero que discutamos esto. Señores, votación, ¿se discute o no? No, no se discutió. Simplemente no había cabida para discutir el parlamentarismo. Nosotros yo me había preparado con este amigo y qué sé yo, se acabó, ¿no? Pero en la siguiente constituyente que correspondía 10 años después, en el 2008, como la historia lo manda, quisieron parlamentarizar de alguna manera al régimen político ecuatoriano. ¿Qué es lo que hicieron? Pusieron una disposición en la Constitución que es una barbaridad, que es permitirle al presidente que tenga la facultad de disolver a la Asamblea. El artículo 148 le permite al presidente disolver a la Asamblea y el artículo 130 le permite a la Asamblea destituir al presidente sin juicio político. Hay otra disposición para el juicio político, pero esta le permite destituirle sin juicio político. Y eso consideraron que era ir al parlamentarismo. Bueno, yo estoy seguro, y con esto termino, que si ganaba Andrés Arauz la presidencia, iba a aplicar el artículo 148, que le llaman la muerte cruzada, por esto de que pueden destituirse, ¿no? Yo estoy seguro de que iba a haber la muerte cruzada. Y no descarto la posibilidad de que la haga Guillermo Lasso, por lo que señalaba antes, por la debilidad que tiene. Sin embargo, Lasso se jugaría, digamos, es menos probable porque se jugaría la posibilidad de continuación, porque sería casi imposible que a él lo elijan nuevamente en la siguiente elección que hay que convocar, porque se van todos, con la diferencia de que cuando es el presidente el que convoca, el que disuelve la asamblea, se queda gobernando con poderes legislativos hasta que se posesione el nuevo presidente, que es elegido en un tiempo que no está determinado. O sea, puede quedarse varios meses, ¿ya? Yo digo siempre, con esa disposición, Alberto Fujimori no tenía para qué poner tanques en la calle. Simplemente lo hacía, ¿no? Pero bueno, esto para decir cómo nuestros políticos interpretan la parlamentarización del régimen, y es muy peligroso, muy peligroso. Yo sé que no es eso lo que planteabas, Roberto, sino ir a un régimen parlamentario serio, con el cual yo estaría de acuerdo, pero cuidado que estamos en una realidad compleja de nuestros países y no, insisto, no tenemos partidos que puedan sustentar a un régimen parlamentario. El último aspecto, cuando hablamos de polarización, y yo me refería a los 10 años de Rafael Correa, ahí hay una diferencia muy grande con Bolivia, porque Bolivia, el régimen boliviano, el gobierno boliviano de Evo Morales, estuvo asentado en una fuerza social importante.
y por lo tanto era una cosa muy diferente a cuando tenemos un caudillismo en donde no hay otra cosa que la palabra del caudillo. Entonces, creo que eso tiende a polarizar mucho más que cuando hay fuerzas sociales con las que tiene que negociar el dirigente que ya deja de ser caudillo. Bueno, yo les agradezco mucho, para mí ha sido realmente un gusto volver a vernos con varios amigos, con algunos nos hemos visto últimamente en otros foros, incluso personalmente cuando se podía hacer eso recientemente. Y bueno, un abrazo y muchas gracias.